Buenas tardes, soy Leonardo Otero. Nos encontramos en el podcast llamado ABC para Padres. El tema que vamos a tratar el día de hoy es: ¿cómo afecta la anemia a niños con sobrepeso? Mundialmente, durante décadas se vivió en nuestra sociedad un proceso de cambio en la alimentación en donde la comida chatarra se impuso. La comida rápida, donde abundaban mucho las opiniones de los demás. Y todo ese tipo de alimentos con una sobrecarga de grasas, y las sociedades, como siempre, van soltando nuevos productos. Y en la actualidad nos encontramos en un proceso de cambio, en una mirada distinta que está teniendo la gente de tratar de encontrarse frente a una alimentación saludable, a una dieta equilibrada para poder ofrecerles a sus familiares. La obesidad es producto del consumo excesivo de la comida chatarra, que es prácticamente una pandemia mundial, y sobre esto vamos a estar hablando con el licenciado de nutrición Patrick Loaiza Miranda. Le damos la bienvenida con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Y como bien decía, este cambio con el proceso de industrialización aparece en la industria con estos productos que, como bien mencionaste, no son los más saludables y con exceso de grasa, exceso de azúcares, exceso de sal, y que hoy la población tiende a elegirlos por esta actividad y poco tiempo que tienen para dedicarse a su alimentación. Y es importante resaltar que si queremos realmente tener una dieta equilibrada y saludable, no vamos por buen camino eligiendo este tipo de productos super industrializados, y tenemos que tener una alimentación que sea lo más natural posible y sobre todo ser más consciente de lo que comemos día a día. Así que el tiempo es fundamental que se lo dediquemos a nuestra alimentación, como así se lo dedicamos a un montón de otras cosas. Debemos organizarnos semanalmente qué es lo que vamos a comer y sobre todo tener en cuenta que el hábito que estamos formando algo más, ya que los niños y todas las familias se alimentan de la misma manera, y cada vez los niños ya desde pequeños tienen este tipo de alimentación, y a edades mayores van a ver estas consecuencias, que como hoy hay un exceso de peso en la mayoría de la población y problemas como la diabetes y la hipertensión. Una de las costumbres que tenemos los peruanos es el pan en la mesa, que viene justamente de la mano de lo que no sería una alimentación saludable, ya que su consumo excesivo puede causar daño a la salud y a las mezclas que hacemos al consumir. Doctor, ¿nos podría decir algunos mitos y verdades sobre la anemia? Claro, por supuesto. ¿Hay que comer 5 veces al día? Falso. Esta afirmación refuerza la tendencia moderna en el primer mundo de basar la ingesta calórica en los alimentos como con un alto contenido de hidratos de carbono refinados, que serían los cereales y los lácteos, alimentos que no provocan sensación de saciedad, pero hacen subir muy rápido los niveles de glucosa en la sangre. Según estos estudios recientes, comer de 2 a 3 veces al día o incluso una vez al día es muy beneficioso para el bienestar digestivo y la calidad de vida de la persona. ¿La grasa engorda? Falso. Alimentos como el pescado, el aceite de oliva o la carne de calidad aportan grasas fundamentales para el buen funcionamiento hormonal de las personas, que serían las hormonas esteroides. Además, reparan y mantienen estructuras como la membrana celular, especialmente en el cerebro, en los ojos y en los nervios, que son tejidos eminentemente grasos. Además, las grasas como los hidratos de carbono son las fuentes principales de calorías en la dieta, pero a diferencia de los primeros, las grasas producen sensación de saciedad y actúan como reguladores de equilibrio, hambre y saciedad. Para los que recién se sintonizan con el podcast del día de hoy, estamos hablando acerca de cómo podemos cuidar a nuestros hijos de la anemia, y continuamos con un mito más. ¿Hay que comer antes de hacer deporte? Falso. Estudios científicos demuestran que moverse con niveles bajos de glucosa en sangre es más fácil, neurológicamente hablando, que con niveles altos de glucosa en la sangre después de comer. Además, hacer deporte en ayunas favorece la activación de los mecanismos que favorecen la transformación de grasa en energía y, por lo tanto, regulan el peso, pero sobre todo garantizan una mejor calidad muscular. Estas consideraciones merecen algunas precisiones si hablamos de deporte de larga duración o a nivel profesional.
¿Es bueno cenar fruta? Falso. El proceso de digestión de la fruta es una fermentación que, dado a su alto contenido de azúcares, producen ciertas cantidades de alcohol que durante la noche disminuyen la capacidad de desintoxicación del hígado. Por otro lado, según la medicina tradicional china, el cuerpo por la noche debe tener calor y la fruta enfría por su naturaleza el estómago, provocando sensación de hinchazón abdominal. Esta situación es especialmente frecuente en personas con baja capacidad de producir ácido clorhídrico en el estómago o aquellos que toman regularmente antiácidos. ¿La fruta se come después de las comidas? Falso. Comer fruta después de las comidas hace que tu estómago se vacíe antes de completar la parte del proceso digestivo de proteína y grasas, con lo que estas pasan menos digeridas al intestino delgado, aumentando el trabajo a realizar por las enzimas pancreáticas y las sales biliares. Y en los mayores casos, condicionando procesos digestivos parciales que favorecen la presencia de procesos de fermentación y putrefacción intestinal. ¿El azúcar da energía? Verdadero. Es cierto que los azúcares dan energía pues se absorben muy rápidamente y aumentan los niveles de glucosa fácilmente. Lo que sucede es que estas energías se consumen muy rápidamente y en esos momentos volvemos a tener sensación de hambre. Por otro lado, el exceso de glucosa en la sangre es tóxico y la glucosa que no se transforma en energía en el momento que es llevada por la insulina al hígado para ser transformada en grasa que se acumula primero en el hígado y luego en los adipocitos. Si este fenómeno se mantiene en el tiempo, genera obesidad, fatiga en las páncreas y posteriormente diabetes, porque cada vez es necesaria más insulina para conseguir el mismo efecto. Este fenómeno se conoce como resistencia a la insulina y es el origen de la mayoría de enfermedades modernas. Doctor, ¿cómo afecta la anemia al conocimiento de los niños? Asimismo, aseguro que la anemia por deficiencia de hierro disminuye la capacidad de trabajo, produce dificultad para el aprendizaje y trastornos de crecimiento y desarrollo. Además, disminuye la capacidad de defensa del organismo frente a otras enfermedades. Debemos ser cuidadosos en la alimentación que le brindamos a los pequeños porque un niño con sobrepeso o gordito también puede sufrir con anemia, y esto ocurre por una inadecuada ingesta de alimentos. Informo también que una alimentación básica para los niños debe incluir lácteos, cereales, fruta, verduras, así como comidas de sangrecita, bofe, corazón, mollejita, hígado, pescado y carnes rojas. Se debe tener presente que el hierro participa en funciones importantes del cuerpo, como la formación de neuronas, por lo que su deficiencia afecta el desarrollo cerebral de niños y niñas y los hace más propensos a contraer enfermedades. Además, tienen efectos negativos en el desarrollo cognitivo, motor, comportamiento y crecimiento durante los primeros años de vida. Gracias. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. No menos agradecerle a nuestro licenciado en nutrición Patrick Loaiza Miranda por habernos dado su opinión el día de hoy. Hacerle una invitación a nuestro próximo podcast que vamos a hablar acerca de las loncheras saludables. Y hacerles acordar que el tema que tratamos el día de hoy va a ser de suma importancia para tratar de evitar esta pandemia. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.